Hola a todos. Hoy vamos a empezar con el primero de los temas que corresponden a la tipología textual. Recordad que la tipología textual es uno de los apartados que vamos a trabajar este año y en él vamos a ir viendo los diferentes tipos de texto. Este año, fundamentalmente, nos vamos a centrar en tres tipos de texto: el texto expositivo, el texto argumentativo y el texto literario, que no es que sea un tipo de texto, sino que es un texto que tiene unas características especiales. Y dentro de estos textos literarios, pues veremos los otros tipos de discurso, como son el discurso narrativo, el discurso descriptivo, incluso a lo mejor llegamos a ver algún texto de discurso dialogado. Vamos a comenzar por el texto expositivo porque probablemente de todos los textos que vamos a trabajar este año sea el más sencillo. Estamos muy habituados a este tipo de texto, lo vamos a encontrar en las noticias, lo vamos a encontrar en los libros de texto, lo vamos a encontrar en los manuales, lo encontramos también en muchas ocasiones en las redes sociales. Por eso digo que como estamos tan acostumbrados va a ser muy sencillo de comprender. Para trabajar este tema he preparado una presentación en un Geniali. Podéis acceder a él a través del Classroom. Y bueno, pues vamos a comenzar ya. Esta es nuestra presentación del texto expositivo. Como veis, incluye 4 diapositivas al final de la presentación para que podáis repasar los conceptos clave que hemos ido desarrollando en este tema. Y sin más dilación, comenzamos. Estos son los 6 puntos que vamos a trabajar: la definición de los textos expositivos, los tipos de textos con los que nos vamos a encontrar, los elementos que proporcionan la adecuación, los elementos que proporcionan coherencia, los elementos que proporcionan cohesión y algunos rasgos específicos de los textos expositivos. Empezamos con la definición. ¿Qué es un texto expositivo? Pues un texto expositivo, como su propio nombre indica, es aquel texto que expone. ¿De acuerdo? Sí, todos lo tenemos claro, pero no podemos usar la palabra definida en la propia definición. Entonces, tenemos que hacer una variación. ¿Qué es exponer? Exponer es transmitir información, es informar. Por lo tanto, ¿qué serían los textos expositivos? Pues como dice la definición, aquellos textos orales o escritos cuya intención es la de informar sobre un tema determinado. Lo peculiar de los textos expositivos frente a otro tipo de textos, creo que todos sabemos que todos los textos transmiten información. La cuestión es de qué manera transmite la información el texto expositivo. ¿Cómo lo hace? El texto expositivo lo hace siempre de manera ordenada, de manera clara, de manera precisa y, sobre todo, lo más importante de todo, es que lo hace de forma objetiva. En un texto expositivo no hay ninguna marca de subjetividad, es decir, no existen marcas que el propio emisor deja sobre sus sentimientos, sus opiniones o sus pensamientos. Todo es objetivo. El fin fundamental es describir la realidad tal cual aparece ante nuestros ojos. Evidentemente, esto conlleva que la función lingüística que más va a aparecer en este tipo de textos es la función representativa. Recordad, la función representativa es aquella que trata de describir el mundo tal cual es, ¿vale? Que se va a caracterizar por una serie de rasgos que van a aparecer en los textos expositivos, como por ejemplo el uso de la tercera persona, el uso de tiempos en indicativo, evitar palabras que sugieran cualquier subjetividad, evitar también palabras que sean polisémicas, ¿vale? Todas esas características que las vamos a encontrar en la función representativa, las encontraremos también en los textos expositivos. ¿Qué tipo de textos expositivos podemos encontrarnos? Bueno, pues según el uso de la lengua que hagan estos textos expositivos, vamos a encontrarnos dos tipos. En primer lugar, tenemos los textos divulgativos. Los textos divulgativos, fijaos en el propio nombre, los textos divulgativos son aquellos que están orientados a divulgar información. ¿Qué es divulgar? Transmitir información, pero ¿entre quién? Entre el vulgo, entre las personas
que no tienen a lo mejor una formación especial o que no son especialistas en un tema. Por lo tanto, los textos divulgativos, como dice ahí, siempre van a tratar temas de interés general. Por ejemplo, un texto divulgativo podría ser un texto sobre la naturaleza del virus SARS-CoV-2 en una revista de divulgación científica, ¿vale? Ahí tendríamos un ejemplo fantástico de lo que sería un tema de interés general. Por lo tanto, si es un tema de interés general, va dirigido a un público muy amplio. ¿Esto qué implica? Pues que como el público es muy amplio, probablemente este destinatario, el público al que va dirigido el texto, no sea especialista en la materia, no conozca demasiado. ¿Esto qué implica? Implica, por tanto, que tienen que ser textos de fácil comprensión y que si aparece algún tipo de palabra que sea específica de ese tema, imaginaos, estamos ante un texto sobre la fabricación de un producto en concreto y aparece un tecnicismo de ese proceso de fabricación. Probablemente nosotros, que somos personas normales y que no estamos iniciados no conocemos en profundidad la fabricación de ningún producto, pues probablemente ese término no lo conozcamos. Para que nosotros podamos comprender ese texto completo, sería necesario que ese término tan específico, que se llama tecnicismo, apareciera explicado. ¿Dónde aparecen este tipo de textos? Pues fundamentalmente van a aparecer en los medios de comunicación y en los manuales de estudio. Medios de comunicación, tanto medios de comunicación orales o escritos, ¿vale? En ambos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un documental, uno de los documentales de la 2 serían textos divulgativos, textos orales, pero textos expositivos divulgativos. Por ejemplo, el libro de historia, vuestro libro de historia, sería un texto expositivo divulgativo. Frente a los textos expositivos divulgativos, vamos a tener los textos expositivos especializados. Si los textos divulgativos se centran en temas de interés general, aquí los especializados son temas mucho más concretos y están vinculados a una determinada disciplina, ciencia o técnica. Es decir, por ejemplo, un texto sobre medicina que sea técnico, un texto sobre lingüística, un texto sobre la fabricación de tornillos, de unos tornillos especiales. ¿De acuerdo? Todo eso son textos divulgativos especializados. ¿Por qué se van a caracterizar? Porque van dirigidos a un público específico y este público ya está iniciado en la materia, es experto. ¿Eso qué provoca? Provoca, evidentemente, que todas esas palabras técnicas de las que hablábamos antes, no va a ser necesario explicarlas. ¿Por qué? Porque como la persona, el destinatario, ya está iniciado en la materia, conoce perfectamente los tecnicismos y explicar esos tecnicismos, a no ser que sean tecnicismos nuevos, sería una pérdida de tiempo para el emisor. Seguimos avanzando. Empezamos ahora por los elementos que nos sirven para proporcionar la adecuación. Antes de nada, recordad, todos los textos, para que aparezcan como unidades completas de comunicación y que transmitan las ideas que quieren transmitir, deben cumplir 3 propiedades. Si recordáis, son adecuación, coherencia y cohesión. Vamos a ver qué elementos sirven para proporcionar la adecuación en los textos expositivos. Realmente, estas ideas que van a aparecer para los textos expositivos básicamente van a funcionar para todos los textos. Lo que pasa es que los textos expositivos tienen unas características que a lo mejor otros textos no tienen. Recordamos qué es la adecuación. Por si alguien no lo recuerda, aquí tenéis una nota. La adecuación es la propiedad de los textos gracias a la cual estos se adaptan a la situación comunicativa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros, por ejemplo,
estamos en una reunión de amigos, un texto adecuado sería un texto pues, en un tono coloquial. Imaginaos que de repente uno de vuestros amigos empezará a hablar con un registro culto o empezará a hablar con un estilo muy formal. ¿Qué provocaría? Pues provocaría la risa y en el fondo eso sería un texto inadecuado. Exactamente igual que yo qué sé, si por ejemplo vamos a ver a alguien importante, pues al rey, al presidente del gobierno, me da igual, a una persona de cierta relevancia, no sería muy propio que no habláramos en un estilo medianamente formal, ¿de acuerdo? Estaríamos creando, si no lo hacemos, un texto inadecuado. Bueno, pues dentro de los elementos para proporcionar adecuación en los textos expositivos, caben destacar dos cosas, el registro al nivel de lengua y el estilo. El registro es el uso que se realiza de la lengua dependiendo del nivel cultural de los interlocutores. Y se van a definir tres registros, el culto, el estándar o coloquial y el vulgar. El culto de las personas que tienen una formación más o menos profundo, el estándar o coloquial, que es el que utilizamos habitualmente, coloquial. Vamos a dejar coloquial solo para la parte oral de la lengua y el estándar sería un nivel equivalente, pero en la parte escrita. Y el vulgar pues sería el uso de la lengua que hacen personas que tienen un bajo nivel cultural. Y por otra parte, el estilo es el uso que se realiza de la lengua en función de la situación de comunicación, que es lo que decíamos antes. Elegimos una forma de hablar dependiendo de la situación. Si yo estoy hablando con mis amigos, pues escojo un nivel informal. Si estoy hablando con alguien con quien tengo confianza, pues escojo un nivel más bien informal o familiar. Si hablo con alguien que no conozco, yo que sé, una persona de la calle, una persona mayor con la que me encuentro en el autobús, debo escoger un estilo formal. Bueno, pues dependiendo del registro y del estilo de la lengua, vamos a ver cómo lo aplican los textos divulgativos y cómo lo aplican los especializados. Los textos divulgativos escogen un estilo formal. ¿Por qué se escoge un estilo formal? Pues fundamentalmente porque la mayoría de los textos expositivos, al menos los que nosotros vamos a ver, van a estar por escrito. Siempre además cuando le damos más formalidad parece más serio y por lo tanto el texto va a resultar más convincente para el receptor. Por otra parte, ¿qué escogen? Escogen un registro estándar. Un registro estándar que, por supuesto, elimina los coloquialismos y es accesible para un destinatario amplio. Pueden aparecer en este tipo de textos términos ligeramente especializados, pero que de alguna manera ya van formando parte de nuestro léxico. Si, por ejemplo, en un texto médico aparece la palabra antibiótico, de acuerdo que es un tecnicismo, pero realmente no hace falta explicarlo porque ya forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. En cuanto a los textos especializados, por supuesto, escogen siempre un estilo formal, ¿vale? No es como en el caso de los textos divulgativos que en algún caso podrían escoger un estilo que va más hacia lo informal, que no conviene. Un texto especializado siempre va a escoger un estilo formal. El registro, evidentemente, va a ser culto, puesto que las personas, los interlocutores que van a participar en ese intercambio de comunicación van a ser personas con una formación evidente y una cultura, y este tipo de textos especializados se van a destacar también por el uso de lo que se llaman las jergas profesionales. ¿Qué serían las jergas profesionales? Son los lenguajes específicos que son propios de cada una de las disciplinas científicas, técnicas o del saber. Por ejemplo, podríamos hablar de la jerga profesional del mundo jurídico. Nos encontraríamos términos como, por ejemplo, imputación, como, por ejemplo, habeas corpus, como, por ejemplo, recurso,
Si yo, por ejemplo, escojo la jerga profesional de la lingüística, pues nos encontraríamos términos como, por ejemplo, lexema, morfema, complemento directo, anacoluto. Si yo escojo, por ejemplo, la jerga profesional de la química, pues podría encontrarme términos como, por ejemplo, solución, como, por ejemplo, reacción, como, por ejemplo, dióxido de carbono, ¿vale? ¿Entendéis lo que son las jergas profesionales? Son todo ese vocabulario, esa forma específica de hablar que tienen cada una de las profesiones o cada una de las disciplinas del saber. Seguimos adelante. Vamos a empezar ahora con los elementos para proporcionar coherencia. La coherencia es la segunda de las propiedades textuales que deben tener los textos para que aparezcan como una unidad completa de significado. La coherencia, vamos a recordar lo que es. La coherencia es la propiedad textual que permite que un texto tenga un sentido unitario. Es decir, es aquella propiedad textual que hace que los textos tengan sentidos, que todas las ideas que aparecen en un texto vayan en la misma dirección. Todo a transmitir, en este caso, transmitir una información sobre un tema determinado. ¿Cuáles son los elementos principales que tenemos para proporcionar coherencia a un texto? Bueno, pues esto realmente, estas son las tres cosas básicas que proporcionan coherencia en todos los textos. El tema de las ideas principales, la estructura interna y la organización de los contenidos. Dependiendo del tipo del texto, vamos a tener una estructura interna y una organización de contenidos diferente. Bueno, empezamos por lo primero, el tema y las ideas principales. Creo que a estas alturas de vuestra vida no hace falta recordar lo que era un tema, pero por si acaso, ¿qué es un tema? Un tema es el asunto general del que se habla y siempre se va a expresar con un sintagma nominal. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un texto expositivo sobre las enfermedades que provocan, por ejemplo, el aire acondicionado, voy a escoger un sintagma nominal que me refiera el tema del texto, causas y efectos del aire acondicionado. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, estoy leyendo un texto en el que estén explicando el funcionamiento del aparato respiratorio, pues escojo como tema un sintagma nominal, el funcionamiento del aparato respiratorio. ¿De acuerdo? Y las ideas principales, pues son todas esas ideas que van encaminadas a explicar el tema del texto. El segundo de los elementos básicos para proporcionar coherencia es la estructura interna. ¿Qué es la estructura interna? La estructura interna es la división de un texto en partes en relación con la exposición de su contenido. Si vosotros, por ejemplo, recordáis los textos narrativos, en los textos narrativos siempre hemos hablado de que tienen una estructura en tres partes, básicamente, planteamiento, nudo y desenlace. Eso es la estructura interna de un texto. En el caso de los textos expositivos, la estructura es parecida, aunque realmente no es tan parecida. También lo vamos a dividir en tres partes que se van a llamar introducción, desarrollo y conclusión. Ojo, mucho ojo a esto. Los textos expositivos no tienen planteamiento, los textos expositivos no tienen nudo y los textos expositivos no tienen desenlace. Los textos expositivos tienen introducción, desarrollo y conclusión. Que sean tres partes no significa que sean lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un nudo, en el nudo, ¿por qué se llama nudo? Porque hay una serie de acciones que se van enredando, anudando una detrás de otra. Eso no ocurre en un texto expositivo, fundamentalmente porque un texto expositivo no es un conjunto de acciones. En todo caso, es una aportación continuada de datos, pero no son un conjunto de acciones que se van sucediendo una detrás de otra. Por eso es muy importante no confundir el término nudo con el término desarrollo. Y digo lo mismo con el término conclusión frente al término desenlace. ¿Por qué se llama desenlace?
en la narración porque hemos visto que hay una serie de acciones que se han ido una detrás de otra, anudándose, y ahora tenemos que desenlazar, es decir, resolver todo ese conflicto. En un texto expositivo no hay ningún conflicto. ¿Vale? Después de toda la información que ha aparecido, yo extraigo una conclusión, pero no tengo que resolver ningún conflicto, no tengo que desanudar, no tengo que desenlazar nada. Vale, entonces procedemos a ver estas tres partes. En la introducción, ¿qué ocurre en la introducción? Pues ya lo dice el propio nombre, pues que se introduce algo. Vale, como alguien me diga esto en un examen, está condenado. ¿Qué sería la introducción? Pues la introducción es ese comentario inicial en el que aparece el tema que luego se va a desarrollar con otras ideas. Mucho ojo porque hay muchos textos expositivos que no tienen introducción y más el tipo de textos que vemos nosotros que no pueden ser demasiado largos, ¿vale? Podemos perfectamente encontrarnos un texto en el que, perdón, podemos perfectamente encontrarnos un texto en donde no haya esta introducción. La segunda parte, el desarrollo, esta sí que es absolutamente obligatorio. También se llama cuerpo y es donde se van a exponer las ideas o ejemplos que van a componer el hecho. Después de ya más o menos haber averiguado el tema, ¿vale? Este tema tiene que estar adornado o tiene que estar complementado con esa información que el emisor quiere transmitir. Pues el lugar donde va a aparecer la gran parte de la información va a ser esta parte central que se llama cuerpo o desarrollo. Normalmente suele ser la parte más larga del texto. Y por último, la tercera parte, que es la conclusión. ¿Qué aparecerá en la conclusión? Pues su propio nombre lo dice, algo que cierra el texto. ¿Qué va a ser? Pues normalmente es una especie como de resumen, una recapitulación. Incluso hay ocasiones en las que se repite la idea principal reforzada con todas las ideas que han ido apareciendo a lo largo del texto, con todos esos datos que se supone que han ido apareciendo con el desarrollo. Esta parte también se llama cierre y que sepáis que también es muy probable que nos encontremos un texto sin conclusión o sin cierre. Por la misma razón que os he dicho antes, si nosotros trabajamos textos que no son excesivamente largos, pues evidentemente trabajamos con fragmentos de texto. Entonces, a lo mejor nos encontramos introducciones y desarrollos o desarrollos y conclusiones, ¿vale? Es raro encontrarse un texto que solo tenga desarrollo. Es un poco raro, sobre todo además, pues entended que a mí no me interesa que trabajemos textos que tengan solo desarrollo, ¿vale? Yo siempre procuro encontrar textos que tengan las tres partes, pero hay veces que no lo consigo, pues porque los textos con los que trabajo, que busco, son demasiado largos y tampoco os voy a volver locos, ¿vale? Bueno, nos queda por ver la última parte de los elementos para proporcionar coherencia, que para mí es la parte más complicada, que es la organización del contenido. Volvemos a nuestra diapositiva y vemos esta parte de la organización de contenidos. Pinchamos y nos vamos a encontrar que la organización del contenido se va a dividir en dos tipos. Dos tipos que tienen que aparecer siempre. Es decir, si yo estoy haciendo un comentario de texto, al hablar de la organización del contenido, tengo que hablar de cómo se organiza el contenido según el orden de exposición del tema, es decir, según donde aparezca el tema dentro del texto y según el tipo de relación que se establece entre las ideas. Es decir, yo puedo tener un texto que siga un esquema deductivo y una secuencia temporal. ¿De acuerdo? Siempre las dos cosas, no es una u otra, no. Tengo que escoger uno de la columna de la izquierda y uno de la columna de la derecha. Vamos a ver, ¿cómo es la organización del contenido en un texto expositivo? Según el orden de exposición del tema, es decir, según en qué parte del texto aparezca el tema. Bueno, empezamos por el primero, el esquema deductivo. En el esquema deductivo, la idea principal o el tema
se va a exponer al comienzo del texto. Es decir, antes de empezar a hablar de los datos particulares, ya se ha expresado la idea principal. ¿De acuerdo? Luego la estructura es muy sencilla. Idea principal y luego datos. En el esquema inductivo, al revés. Primero se da la exposición de los datos particulares y al final se llega a la idea general. ¿Vale? Es decir, en el primero la idea, se deducen las cosas y en el primero se deducen las cosas y en el segundo se inducen las cosas. Por último, y probablemente sea el tipo de texto o el tipo de esquema más claro, tenemos lo que se llama el esquema inductivo-deductivo, circular o de encuadre. Podéis llamarlo de las tres maneras. Yo creo que el nombre de circular es el más sencillo para vosotros. ¿Por qué se caracteriza? Porque combina elementos de ambos modelos anteriores, del deductivo y del inductivo. ¿Qué ocurre en este modelo? Pues que se presenta la idea principal, luego aparecen los datos y finalmente el texto se cierra con una vuelta a esa idea general que normalmente está reforzada por todos esos datos o ejemplos que han ido apareciendo en el desarrollo. ¿Vale? Esto pues crea textos que están muy bien cerrados y por eso se llaman circulares. Existen también otro tipo de estructuras que no vamos a ver este año, que yo creo que los veréis en los años siguientes. En el caso de los textos expositivos, también vemos que las ideas se van a relacionar de alguna manera. Dependiendo de cómo se relacionen estas ideas, vamos a tener 6 tipos diferentes de esquemas de organización. Podemos encontrarnos un texto expositivo cuya intención sea simplemente describir o presentar las características de un objeto, de un animal, de algo en concreto. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre el gato montés y estoy diciendo que el gato montés tiene esta serie de características, yo estaría ante un texto expositivo que presenta un esquema de organización de numeración descriptiva. Estos son muy fáciles de identificar. La dificultad que tiene es cómo diferencio una descripción objetiva de un texto expositivo que siga el esquema de enumeración descriptiva. Bueno, pues no hay ningún truco, pero yo siempre digo lo mismo. Cuando se trata de una descripción objetiva de un objeto en concreto o de un animal en concreto o de algo en concreto, vamos a hablar de descripción objetiva. Si es un objeto, un animal o lo que sea general, entonces vamos a hablar de texto descriptivo, perdón, de texto expositivo. Un ejemplo, volviendo a lo que os he dicho del gato montés. Si yo me estoy fijando en un gato montés en concreto, entonces hablo de un texto descriptivo objetivo. Si yo estoy hablando en general del animal, del gato montés, de la especie del gato montés, entonces me voy a decir que ese texto es un texto expositivo que tiene un esquema de descripción o de enumeración descriptiva. Puede ocurrir también que yo me encuentre en un texto expositivo, un texto en el que aparece una causa y las consecuencias, es decir, lo que provoca esa causa. Por ejemplo, el tabaco tiene estos efectos. Ahí yo tendría un texto expositivo en donde me hablan de una causa que es el tabaco y las consecuencias. Amarilleo de dientes, enfermedades pulmonares, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo encontrar también un modelo que lo que haga es que o bien cuente las fases de un acontecimiento o bien cuente las fases diversas de un proceso. A eso se llama secuencia temporal. ¿Por qué? Porque hay una serie de pasos, ¿vale? Algo que va uno que sigue al otro, por eso es una secuencia que se produce en el tiempo. Por ejemplo, procesos de fabricación, las fases de la Revolución Francesa,
Todo eso serían secuencias temporales. Son textos que se pueden llegar a confundir un poco con narraciones objetivas. De todas maneras, como este año en principio no vamos a trabajar mucho el tema de la narración objetiva, lo vamos a dejar como secuencias temporales. También podemos encontrar un esquema de comparación, es decir, yo hablo sobre dos realidades y establezco comparaciones entre ellas. Imaginaos, estoy hablando sobre, yo qué sé, sobre los cánidos y entonces escojo a los perros y a los lobos y decido establecer una comparación entre lobos y perros. ¿Qué tiene de particular el esquema de comparación? Pues que normalmente un esquema de comparación primero tiene una parte de enumeración descriptiva. Yo necesito exponer las cualidades del lobo y las cualidades del perro para poder compararlos. Las cualidades mejor, las cualidades no, las características mejor. Para poder comparar, insisto, necesito conocer las características de uno y las características de otro. Eso es lo habitual, partir como de dos pequeñas enumeraciones descriptivas que luego van a concluir en una comparación. Puedo encontrarme también un esquema de problema-solución. Es decir, se presenta un problema y las posibles soluciones. Si fijaos cómo es muy parecido al esquema de causa-consecuencia. Hay una primera parte y una segunda parte. En el primero, en el que hemos visto antes, es la causa y la consecuencia, aquí es el problema y las soluciones que se plantean al problema. Y por último, la afirmación-demostración, que también es muy parecido a los anteriores. Hay un hecho en concreto que luego se demuestra aportando datos y nuevas ideas sobre él. Aquí vamos a parar. Voy a dejar para una segunda parte los elementos que proporcionan cohesión y los elementos lingüísticos de los textos expositivos. Quiero que veáis bien esta presentación, que cojáis apuntes y que volváis sobre ella si tenéis algún problema. Por mi parte, nada más. Nos vemos en la segunda parte de este tema. Espero que esta explicación haya sido útil para alguno de vosotros y ya sabéis que siempre podéis volver sobre ella si tenéis alguna duda. Nos vemos en la segunda parte.